Durante siglos, los marineros que navegaban las aguas del Atlántico Norte tenían un nombre para ese tramo de océano que no aparecía en ningún mapa con la claridad que merecía. No lo llamaban por sus coordenadas, no lo llamaban por ningún punto de referencia visible. Lo llamaban simplemente el lugar donde los barcos desaparecen. La niebla llegaba sin aviso, espesa, total, capaz de borrar el horizonte completo en minutos y de apagar hasta la luz de un faro a distancia de tiro. Y debajo de esa niebla, ocultos en bancos de arena que cambiaban de posición con cada tormenta, los fondos poco profundos esperaban con la paciencia de algo que no tiene prisa, porque sabe que el tiempo siempre juega a su favor. Más de 350 barcos naufragaron ahí. 350. En siglos de navegación. Una cifra que convierte ese tramo de Atlántico en uno de los cementerios marítimos más densos del mundo y que durante generaciones fue suficiente para que los marinos que conocían la ruta hicieran todo lo posible por evitarla. El lugar tiene nombre, se llama Sable Island, una franja de arena de 42 kilómetros de largo y poco más de 1,5 kilómetros de ancho. Sin árboles, sin roca, sin ninguna elevación que sirva de referencia a un navegante en la niebla atlántica. Desde el punto de vista geográfico, prácticamente nada. Una acumulación de arena y pasto costero que el océano podría reclamar en cualquier momento. Y sin embargo, en esa franja de nada, sobreviven hoy entre 400 y 550 caballos, completamente libres, sin alimentación humana, sin protección veterinaria, generación tras generación, en una de las islas más aisladas y hostiles de toda América del Norte. Una población que lleva más de 2 siglos y medio siendo moldeada, sin pausa y sin compasión, por las fuerzas más brutas que el Atlántico Norte puede reunir. Pero antes de llegar a lo que esos caballos se convirtieron, hay que hablar de cómo llegaron, porque la versión que más gente conoce no es la versión verdadera, y la versión verdadera es más interesante que cualquier leyenda. La historia que todos quieren creer. Hay algo profundamente seductor en la imagen, en un barco en dificultades, sacudido por una tormenta atlántica en la oscuridad más completa. La costa invisible bajo la niebla, los bancos de arena acercándose sin que ningún instrumento de navegación de la época pudiera advertirlo a tiempo. El impacto, el crujido de la madera cediendo, y entre el caos del naufragio, entre los gritos de los hombres y el rugido del océano, los caballos que estaban en la bodega logran liberarse, saltan al agua helada y nadan durante horas en la oscuridad contra corrientes que deberían haberlos matado. Y algunos de ellos, los más fuertes, los más tercos, los que se niegan a rendirse cuando todo lo que tienen a su alrededor dice que ya no tiene sentido seguir, llegan finalmente a tierra, a la arena de Sable Island. Es la historia que circula desde hace generaciones entre los habitantes de la costa de Nueva Escocia, la que los turistas escuchan primero y recuerdan más. Sin duda, la más cinematográfica de todas las explicaciones posibles sobre por qué hay caballos en una isla que desde cualquier perspectiva lógica no debería tenerlos. Es también, casi con total certeza, una historia que no es verdad, o no del todo. Los estudios históricos más serios apuntan en una dirección completamente diferente. Un comerciante del siglo XVIII, llamado Thomas Hancock, obtuvo permiso para llevar caballos a la isla con un propósito estrictamente práctico: crear una reserva de animales para vender cuando el mercado lo demandara, usando la isla como establo natural de bajo costo, donde los animales simplemente se multiplicaran sin pastores ni establos. El proyecto fracasó como empresa comercial. El interés económico desapareció. Los caballos quedaron ahí, abandonados en una isla que nadie reclamaba ni gestionaba, multiplicándose durante décadas que se convirtieron en siglos. Así llegaron los caballos a Sable Island, no nadando heroicamente desde un barco en llamas, en un barco que los transportó deliberadamente y se quedaron porque a nadie le importó suficiente ir a buscarlos. Una historia de abandono, que terminó siendo, contra toda probabilidad, una historia de transformación, y sin embargo, la leyenda del naufragio nunca desapareció. Sigue circulando,
Y hay una razón para eso que va más allá de la simple romanticización. Sable Island tiene efectivamente 350 naufragios documentados. Los caballos sí pueden nadar distancias largas, y en algún momento de sus 250 años de historia, es estadísticamente probable que al menos algún animal haya llegado exactamente de esa manera. La verdad no excluye completamente la leyenda, solo la complica. Y esa zona gris entre el mito y el registro histórico es exactamente donde viven las mejores historias. La isla que el océano diseñó para matar. Antes de entender lo que Sable Island hizo con sus caballos, hay que entender qué es realmente Sable Island. No la versión turística, que existe y que tiene su propia validez, sino la versión que experimenta cualquier ser vivo que tenga que sobrevivir ahí sin ningún tipo de asistencia externa. La imagen que la mayoría de la gente tiene de una isla remota en el Atlántico Norte es probablemente alguna variante de acantilados, gaviotas, agua fría verdosa, plantas resistentes aferradas a las grietas de la piedra. Un ambiente duro, pero donde la roca misma ofrece cierta permanencia, cierta sensación de que el suelo no va a desaparecer. Sable Island no tiene nada de eso. Es arena, solo arena. Una acumulación de sedimento marino que el océano ha estado reorganizando durante milenios, que cambia de forma con cada tormenta significativa y que en sus extremos más estrechos tiene menos de 1 kilómetro de ancho, suficiente para que en los peores temporales las olas del lado norte y del lado sur casi se encuentren en el medio. No hay refugio geológico, no hay cueva, no hay roca, no hay hondonada donde un animal pueda esperar que pase la tormenta. Lo que hay es el viento atlántico que sopla prácticamente sin interrupción, superando los 80 kilómetros por hora en las tormentas y alcanzando velocidades que ningún caballo puede enfrentar de frente sin comprometer su equilibrio. La niebla, espesa, persistente, producto de la colisión entre las corrientes frías del Labrador y las aguas más cálidas de la corriente del Golfo, define la vida en Sable Island. La misma niebla que hundió 350 barcos es el estado habitual de las cosas para los caballos. El agua dulce es escasa. Las lagunas que existen están escondidas entre dunas, alimentadas por una capa freática que solo los que saben leer el paisaje pueden encontrar. La vegetación no es un banquete. Gramíneas costeiras y plantas resistentes a la sal cuyo valor nutricional varía enormemente según la época. En invierno, cuando las tormentas arrasan semanas de crecimiento en horas, conseguir suficiente comida para mantener el calor corporal se convierte en un problema de aritmética brutal. Y sobre todo eso, los huracanes. Sable Island está directamente expuesta a las trayectorias de los sistemas tropicales que cada otoño cruzan el Atlántico Norte. Cuando uno pasa suficientemente cerca, las consecuencias son inmediatas. Dunas enteras desaparecen en horas. Zonas de pastoreo quedan cubiertas de arena o agua salada. Recursos se vuelven inaccesibles en el momento en que la isla ya estaba al límite. Este es el lugar real, no el paraíso de las fotografías. El lugar donde noche tras noche y tormenta tras tormenta, 400 caballos negocian su supervivencia sin ninguna red de seguridad. Y lo llevan haciendo durante más de 250 años. Lo que 250 años de soledad producen. Los científicos tienen un nombre para lo que le ocurre a una población biológica aislada durante suficiente tiempo: evolución insular. Y Sable Island es uno de los experimentos naturales más extraordinarios y más puros que el mundo equino puede ofrecer. Cuando Thomas Hancock abandonó sus caballos en esa franja de arena en el siglo XVIII, dejó ahí una muestra genética de la población equina de la época. Y desde ese momento, sin adiciones de material genético externo, sin cruzamientos planificados con razas de fuera, sin ningún criador que seleccionara qué animales se reproducían, esa muestra fue sometida al filtro más implacable que existe: el ambiente mismo. Año tras año, los caballos más adecuados para Sable Island sobrevivieron con mayor probabilidad, se reprodujeron con mayor éxito y transmitieron sus características a sus descendientes. No hay voluntad en este proceso, no hay diseño,
Es simplemente el mecanismo fundamental de la evolución, operando con una claridad rara vez observable en otras poblaciones, precisamente porque en Sable Island no hay ninguna interferencia humana que distorsione sus resultados. Lo que ese proceso produjo es un animal físicamente distinto de sus ancestros domésticos del siglo XVIII. Son más pequeños, considerablemente en muchos casos. No es degeneración, es adaptación. Un animal más compacto necesita menos calorías para sobrevivir, y en un ambiente donde las calorías escasean durante meses. Esa diferencia puede ser la que determina quién llega a la primavera y quién no. La selección natural favoreció sistemáticamente a los animales de menor tamaño, y el resultado es visible en la conformación del caballo de Sable Island actual. Son más robustos, una estructura ósea y muscular genuinamente más densa, forjada por siglos de selección que priorizó la resistencia sobre la velocidad o la elegancia. Estos caballos no corren carreras. Su única función, en el sentido evolutivo más básico, es sobrevivir lo suficiente para reproducirse en un ambiente que no facilita ninguna de las dos cosas. Y tienen un pelaje de invierno que, cuando se desarrolla completamente, transforma visualmente al animal, una capa de aislamiento que puede marcar la diferencia entre la hipotermia y la termorregulación adecuada durante las tormentas de nieve con vientos que hacen caer la temperatura percibida muy por debajo de lo que el termómetro registra. Estas adaptaciones son el resultado acumulado de más de 250 años de presión selectiva constante, sin vacaciones y sin excepciones. Cada generación es el resultado filtrado de todas las que la precedieron. Y el filtro fue siempre el mismo: el frío, el viento, el hambre y la escasez de agua en una isla que el Atlántico diseñó para ser inhóspita. El enigma que la genética no termina de resolver. Los análisis genéticos confirman exactamente lo que se esperaría después de más de 2 siglos de aislamiento. Diversidad genética reducida, señales claras de un largo periodo sin intercambio con poblaciones externas, evidencia del cuello de botella que representaron los pocos animales originales que quedaron como ancestros de todos los caballos actuales. Según los modelos teóricos estándar, esas condiciones deberían haber producido, en algún momento de los últimos 250 años, una espiral de deterioro genético que habría llevado eventualmente a la extinción de la población. No ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? Es una de las preguntas más interesantes que la biología evolutiva contemporánea intenta responder usando precisamente a los caballos de Sable Island como caso de estudio. Algunas hipótesis apuntan a que la selección natural tan intensa puede haber eliminado con mayor eficiencia los alelos deletéreos, los genes que en condiciones de menor presión selectiva se transmiten generación tras generación sin mostrar consecuencias. Otras sugieren que puede haber habido, en algún momento no documentado, alguna introducción puntual de material genético externo suficiente para sostener la viabilidad. Lo que los datos muestran sin ambigüedad es el resultado: más de 2 siglos y medio de persistencia, en un ambiente que debería haber acabado con ellos en varias ocasiones distintas. Son, en ese sentido, uno de los casos más fascinantes de resiliencia biológica documentados en cualquier especie equina del planeta. La dinámica que nadie controla. Una de las características que hace de Sable Island un caso de estudio científico casi sin equivalente es que la población de caballos no recibe ningún tipo de manejo regular. No hay veterinarios que traten a los animales enfermos. No hay gestores que decidan cuántos caballos debe haber en la isla y que eliminen los excedentes cuando la población crece demasiado. No hay programa de alimentación suplementaria para los inviernos más duros. Lo que hay es el ciclo natural de una población animal operando sin interferencia, y ese ciclo es, en sus términos más básicos, completamente implacable. Los años buenos, los que combinan suficiente lluvia para mantener la vegetación, temperaturas invernales moderadas y la ausencia de huracanes devastadores, permiten que la población crezca. Las crías nacen con mayor frecuencia, sobreviven a mayor proporción y llegan a la edad reproductiva antes y en mejores condiciones.
La manada se expande. Los años malos invierten ese proceso con una brutalidad que ninguna gestión humana toleraría en ninguna población de animales bajo su responsabilidad. Inviernos especialmente severos, con tormentas que sepultan las gramíneas costeras bajo capas de nieve y hielo que impiden el pastoreo durante semanas, pueden reducir la población en porcentajes significativos en una sola temporada. Los potros nacidos en mal momento, demasiado tarde en el otoño para haber acumulado suficiente grasa corporal antes de los primeros fríos severos, tienen probabilidades de supervivencia que ningún criador de caballos aceptaría como resultado de su gestión. Pero es precisamente esa brutalidad la que mantiene el proceso funcionando. Cada invierno severo es un filtro, cada tormenta es un examen, y los animales que pasan ese examen llevan en su biología, en su genética y en el conocimiento transmitido culturalmente de sus madres a sus crías, las características que les permitieron pasarlo. La selección natural no tiene piedad, pero tampoco tiene preferencias arbitrarias. Solo selecciona lo que funciona en el lugar específico donde opera, para las condiciones específicas que ese lugar impone. Y lo que funciona en Sable Island es algo que no se puede fabricar en un establo y que no se puede comprar en ningún mercado ecuestre del mundo. Solo se puede heredar, generación tras generación, de un ancestro que también lo sobrevivió. El nacimiento como primer examen. Hay un periodo del año en Sable Island que los investigadores que estudian la manada describen como el más tenso, el más dramático y el más revelador sobre la dureza real de la vida en esa isla. La temporada de partos. Las yeguas de Sable Island paren en primavera, que en el Atlántico Norte no es exactamente la estación de condiciones benévolas que el nombre sugiere. Las tormentas de finales de invierno y comienzos de primavera son, en muchos años, algunas de las más intensas de toda la temporada. Y un potro recién nacido en Sable Island enfrenta desde sus primeras horas de vida condiciones que habrían preocupado seriamente a cualquier veterinario si hubiera alguno en la isla para presenciarlas. El viento que baja la temperatura percibida muy por debajo de lo que marca el termómetro. La arena húmeda que roba el calor corporal con una eficiencia que el frío seco nunca alcanzaría. Las tormentas que pueden llegar sin aviso en cuestión de minutos, transformando un día moderado en condiciones de ventisca que hacen que un animal recién nacido, todavía inestable sobre sus propias patas, tenga que tomar la primera decisión importante de su vida: seguir a su madre o quedarse donde está. No todos los potros toman la decisión correcta. No todos tienen la oportunidad de aprenderla. La mortalidad temprana en Sable Island es alta en comparación con cualquier población equina manejada. En años difíciles puede ser muy alta. Y ese es precisamente el mecanismo que garantiza que los que sí sobreviven llevan el material biológico más adecuado para seguir sobreviviendo. Lo que resulta a largo plazo no es una manada de caballos que la vida trató bien. Es una manada de caballos cuyos ancestros fueron todos, sin excepción, individuos que lograron sobrevivir exactamente las mismas condiciones que están enfrentando ahora. La experiencia acumulada de cada tormenta que algún antecesor logró superar está inscrita, de alguna manera que la ciencia todavía no comprende completamente, en la biología y en el comportamiento de cada animal que hoy pasta en las dunas. La isla no produce caballos bonitos, en el sentido que los criadores de raza pura utilizarían esa palabra. Produce caballos que funcionan, en la arena, en el frío, en el viento, en la escasez, con una eficiencia que ningún programa de cría selectiva podría haber diseñado deliberadamente, porque ningún criador habría sido capaz de someterlos a la misma presión que el Atlántico Norte ejerce con completa indiferencia hacia cualquier consecuencia. El conocimiento que no está en ningún libro. Hay algo en los caballos de Sable Island que trasciende la genética y que representa quizás el aspecto más extraordinario de toda su historia: la transmisión cultural de conocimiento entre generaciones. Los caballos, como especie, tienen una capacidad bien documentada para aprender de sus madres y transmitir ese conocimiento a sus crías. En la mayoría de las poblaciones de caballos salvajes,
Ese conocimiento incluye las rutas de migración estacionales, los puntos de agua confiables, las áreas de pastoreo más productivas en distintas épocas del año y las señales ambientales que anuncian el cambio de las condiciones climáticas. En Sable Island, ese conocimiento tiene dimensiones adicionales que no existen en casi ninguna otra población equina del mundo. La ubicación de las lagunas de agua dulce, escondidas entre las dunas, esas pequeñas acumulaciones que no son visibles desde lejos y que en muchos casos están cubiertas de vegetación que las hace casi imposibles de distinguir del terreno circundante, es un conocimiento que las yeguas de Sable Island transmiten a sus crías con la misma precisión con que otras yeguas en 1900 otros lugares transmiten la ruta hacia el mejor pastizal de la temporada. Un potro que crece en Sable Island aprende, junto a su madre, a leer un paisaje de arena que parece homogéneo y que en realidad contiene señales sutiles de profundidad de la capa freática, de humedad del suelo y de vegetación indicadora que revelan dónde está el agua. Ese conocimiento no es genético, no está inscrito en el ADN, es cultural, transmitido de individuo a individuo a través del aprendizaje directo, de la misma manera que una receta de cocina se transmite de madre a hija. Si por alguna razón una generación entera de yeguas con ese conocimiento desapareciera de repente, sus crías tendrían que redescubrir, a costa de sus propias vidas en muchos casos, lo que sus madres ya sabían. Es una forma de memoria colectiva. Y en Sable Island, donde ese conocimiento puede representar la diferencia entre encontrar agua en los días más calurosos del verano o no encontrarla, es una de las adaptaciones más valiosas que la evolución insular produjo, aunque no sea evolutiva en el sentido genético tradicional. Los investigadores que han pasado temporadas observando la manada describen comportamientos que, vistos por primera vez, resultan casi desconcertantes en su sofisticación. Yeguas que cambian de ruta durante las tormentas, siguiendo patrones que no son aleatorios, que se dirigen hacia zonas específicas de la isla que ofrecen protección topográfica, aunque esa protección sea mínima desde cualquier perspectiva objetiva, o que anticipan el movimiento de sistemas meteorológicos con una anticipación que supera lo que cualquier simple respuesta a señales climáticas visibles podría explicar. El conocimiento acumulado de 250 años de vida en ese ambiente específico está presente, de alguna manera, en cada decisión que toma cada yegua en cada tormenta. La pregunta que el futuro ya está empezando a responder. Hay una pregunta que todos los investigadores que estudian los caballos de Sable Island y todos los gestores del Parque Nacional que hoy protege la isla bajo la legislación canadiense tienen presente de manera constante, aunque raramente la formulen en términos tan directos como merece ser formulada. ¿Pueden sobrevivir lo que viene? El cambio climático no es una amenaza abstracta para Sable Island. Es una serie de presiones concretas y ya medibles que se superponen sobre un ecosistema que, como hemos visto, opera ya en el margen más estrecho de lo viable. El aumento del nivel del mar es la más obvia de esas presiones. Sable Island es una formación de arena que sobresale apenas unos metros sobre el nivel del océano en sus puntos más elevados. En sus extremos más estrechos, la diferencia entre estar en tierra firme y estar en el agua puede ser, en días de marejada de tormenta, de centímetros. Un incremento medible del nivel del mar no es, para Sable Island, un problema de décadas lejanas. Es un proceso que ya está ocurriendo y que ya está afectando la morfología de la isla en maneras que los estudios topográficos documentan año tras año. Las tormentas más intensas son la segunda presión. El consenso científico sobre los efectos del cambio climático en los sistemas meteorológicos del Atlántico Norte apunta hacia huracanes y tormentas extratropicales que, si bien no serán necesariamente más frecuentes, cuando ocurran lo harán con mayor intensidad. Para una isla que ya tiene que absorber regularmente el impacto de sistemas que destruyen zonas de pastoreo completas en cuestión de horas, ese incremento de intensidad no es un detalle menor. Es la diferencia entre tormentas que la manada puede absorber y recuperarse, y tormentas que reducen los recursos disponibles
por debajo del umbral mínimo necesario para sostener la población actual. Los veranos más calurosos y más secos plantean la tercera presión, quizás la más silenciosa de las tres, pero no por eso la menos real. El agua dulce de Sable Island, ya escasa en condiciones normales, depende de un balance entre precipitaciones y evaporación que el calentamiento climático está alterando. Las lagunas que las yeguas conocen y transmiten a sus crías pueden, en veranos anormalmente secos, reducirse o desaparecer temporalmente. Y el conocimiento cultural de dónde está el agua no es útil si el agua ya no está donde el conocimiento dice que debería estar. No hay una respuesta definitiva a la pregunta sobre el futuro de los caballos de Sable Island. Los caballos han sobrevivido 250 años de un ambiente que nunca fue amable con ellos. Han sobrevivido inviernos que mataron a un porcentaje significativo de la manada y veranos que pusieron a prueba los límites de su capacidad de encontrar agua y sustento. Han sobrevivido huracanes que transformaron físicamente la isla en cuestión de días, pero siempre lo hicieron dentro de un rango de condiciones al que llevaban generaciones adaptándose. Lo que el cambio climático plantea no es solo condiciones más difíciles dentro de ese rango. Plantea condiciones que pueden estar fuera del rango para el que la selección natural de 250 años los preparó. Si los caballos de Sable Island responden a eso de la misma manera en que respondieron a cada presión anterior, adaptándose, generación tras generación, con la testarudez silenciosa de lo que no tiene ninguna otra opción, la historia continuará. Y si no pueden adaptarse con suficiente rapidez, la isla seguirá ahí. El Atlántico seguirá ahí. Pero el sonido de los cascos sobre la arena, que lleva resonando en esa franja imposible de nada desde el siglo XVIII, dejará de escucharse. Lo que una franja de arena nos enseña sobre la vida. Cuando alguien ve por primera vez una fotografía de los caballos de Sable Island, y casi todo el mundo los ve primero en fotografías, porque la isla está clasificada como parque nacional y el acceso es estrictamente controlado. La reacción más común es una mezcla de belleza y de algo que cuesta un momento identificar correctamente, pero que, una vez identificado, resulta más persistente que la belleza misma. Es algo parecido al asombro, no ante la fotogenia del animal, que es real e indiscutible, sino ante lo que ese animal representa como hecho biológico. Un caballo doméstico, criado en las condiciones que la mayoría de los caballos domésticos del mundo conocen, depende de su dueño para todo lo que importa: comida, agua, protección veterinaria, refugio en las noches de peor tiempo, suplementos nutricionales en los meses en que el pasto escasea. Es un animal extraordinariamente adaptado a la vida con el ser humano, en el sentido de que miles de años de cría selectiva lo hicieron extraordinariamente dependiente de las condiciones que el ser humano proporciona. El caballo de Sable Island es, en términos de dependencia de la asistencia humana, exactamente lo opuesto. No porque sea más primitivo, ni porque sea inferior en ningún sentido significativo, sino porque 250 años sin esa asistencia lo convirtieron en algo que un caballo criado en un establo, por más cuidados que reciba, no puede ser. Un animal que conoce, en su biología más profunda, cómo sobrevivir en ese lugar específico sin que nadie lo ayude. Ese conocimiento es el que el Atlántico Norte le otorgó. El mismo Atlántico que hundió más de 350 barcos en las aguas que rodean la isla. El mismo que produce las tormentas que en los peores inviernos pueden matar a una fracción significativa de la manada. El mismo que diseñó una isla sin árboles, sin roca, sin refugio, con agua dulce escasa y vegetación limitada, como si hubiera querido construir deliberadamente el ambiente menos propicio imaginable para que una población de caballos prosperara ahí. Y los caballos prosperaron de todas formas. Eso es lo que Sable Island tiene para enseñar, y es una lección que va bastante más allá de la ecología o de la biología evolutiva. Es una lección sobre la diferencia entre las condiciones que creemos necesitar para sobrevivir y las condiciones que en realidad necesitamos, sobre lo que ocurre cuando se elimina toda red de seguridad y se deja que algo enfrente, sin ningún intermediario,
exactamente lo que el mundo tiene para ofrecerle. A veces, lo que parece una condena, el abandono, el aislamiento, la imposibilidad de escapar hacia ningún lugar mejor, termina siendo el catalizador de algo que de otra manera nunca habría existido. El cementerio del Atlántico también es una incubadora, solo que el proceso que lleva a cabo no tarda meses, tarda siglos, y lo que produce al final de esos siglos es algo que ningún criador del mundo podría haber concebido deliberadamente y que ningún zoológico podría haber conservado con la misma integridad que conserva la isla misma. 400 caballos que conocen, en sus huesos y en su memoria, exactamente cómo vivir en el lugar más imposible del Atlántico Norte, y que siguen haciéndolo ahora mismo, mientras el viento no para y la niebla no levanta y el océano sigue esperando.